Comencemos a disfrutar la mejor información regional y nacional. A partir de este momento, Ramiro Ceballos y compañía. Para entender lo que sucede en este acontecer dinámico y cambiante, le acercamos una propuesta actualizada y profunda, con la visión de los protagonistas. Para saber de primera mano lo que sucede y lo que se viene en este nuevo escenario mundial que nos ubica en un lugar de privilegio. Política, negocios, sociales, deportes y todo lo que realmente importa. Un análisis con profundidad e independencia en un enfoque diferente para comprender las decisiones que influyen en nuestras actividades. Aquí, los protagonistas contestan lo que usted necesita saber. Con ustedes, Ramiro Ceballos en compañía. Los muy buenos días para la audiencia de Neutral FM. El gusto de disfrutar con ustedes junto a distinguidos protagonistas de la actividad del agro nacional, con datos, opiniones y, como marcábamos, la participación de ilustrados protagonistas que nos van a poner al tanto sobre varios temas interesantes para la zona. Vamos a hablar de la liquidación de ganado Aberdeen Angus que realizó la firma de Carlos, o mejor dicho, Carlos de Freitas e hijos, que son los dos hermanos, Carlitos de Freitas y José de Freitas, que consignaron junto al intermediario locatario, el intermediario de Vallordóñez y Nico Pérez, Conrado da Cuna, una punta de ganados bien interesantes de Angus que se vendieron a valores interesantes, también destacados. Vamos a hablar con el joven Conrado da Cuna para explicar sobre la colocación de esas haciendas que están ubicadas entre Nico Pérez y Sarandí del Chi. Pero además, sobre el mercado de haciendas, vamos a dialogar con Alberto Gallinal, integrante del consorcio Lote 21, para saber cuál es la actualidad de los ganados de reposición, qué está pasando con los precios, con los terneros, con la demanda para el mercado externo y también con la industria frigorífica en un momento de buenos valores en pleno invierno, como era de imaginar, además precios que sobresalen, con una agilidad llamativa para la entrada de los negocios, por más que hay alguna planta frigorífica que de repente dice estar muy bien comprada. De cualquier manera, la mayoría de los frigoríficos marcan una gran necesidad por ganados bien terminados, especialmente por tener operando, industrializando a las cuadrillas kosher, que son especialmente las que marcan el ritmo justamente de las colocaciones de carnes en tiempos en que se conocen datos de aumento justamente en las exportaciones de algo así como un 15% comparado con el año anterior, considerando también que Brasil y Australia han tenido menor incidencia en los negocios con China. Pero arrancamos a toda información, anunciando también que estará Pablo Albano, integrante de la firma Zambrano y compañía, explicando un poco más sobre los negocios de campos que se concretaron con la venta judicial de Aratirí, esas 3.500 hectáreas que se dividieron en 12 padrones y que remató judicialmente este escritorio. Ya venimos con el desarrollo de los temas. Ramiro Ceballos y compañía. Para saber un poco más sobre negocios y comercio exterior, actualidad y proyección, periodismo independiente y comprometido para entender sobre lo que se viene. Analizando junto con quienes determinan los cambios que influyen en nuestras actividades. Arrancamos la sección de entrevistas en esta propuesta de hoy con la palabra del consignatario Alberto Gallinal, integrante del consorcio Lote 21, para analizar lo que son las ventas de reposición, pero también vamos a hablar con Gallinal sobre el mercado del gordo, más que nada con un análisis
sobre lo que viene siendo la faena de la industria frigorífica en Uruguay, que ha sido realmente elevada en este año 2017. Inclusive se conocieron datos en estas últimas horas sobre el incremento de las exportaciones de Uruguay, sobre todo basándose en el negocio con China, que marca un crecimiento en el 15% de las exportaciones de carnes, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Carnes, aprovechando que ha participado menos en el mercado internacional, especialmente en China, decíamos, Australia, y también por toda esa problemática que ha tenido la industria frigorífica de Brasil en los últimos meses, que entre los temas tiene, por ejemplo, aquello de la carne en mal estado, que se descubrió por parte de la justicia, aparte de toda esa problemática después de corrupción en el gobierno izquierdista brasileño, que también involucra a las grandes empresas como son las de la carne, a la empresa de los Batista concretamente, que es el grupo JBS, que es el más grande del mundo y que ha perdido negocios, por supuesto, en el exterior, y le ha permitido a Uruguay de repente entrar en esos nichos frente a las confusiones que tienen los compradores por toda esa temática de Brasil. Eso incidió para que Uruguay creciera un 15% justamente en las ventas de este año 2017, con faena imponente o récord o voluminosa, si ustedes prefieren, en lo que va de estos primeros meses del año. Pero por supuesto que hay muchos otros temas importantes. Vamos a hablar con Alberto Gallinal. Antes, con la presentación del escritorio del doctor Leonardo Silvera, que invita para este jueves a la feria, segundo gran remate del escritorio de Leonardo Silvera, esta vez en el local Manuel Sarríes, en Illescas. Hay 700 vacunos, 350 lanares, entran 300 vientres Aberdeen Angus de liquidación, y además hay otros ganados Aberdeen Angus, y también Jerez forzó la marca, completando 700 vacunos. Gran oferta este jueves en Illescas, segundo gran remate del escritorio de Leonardo Silvera. Visite la web del escritorio, www.escritorioleonardosilvera.com. Observe la web y allí podrá ver la calidad de los ganados que se ofrecen. Hay realmente muy lindos ganados y en todas las categorías, con una oferta reducida esta vez en terneros, lo que le da impulso para los que buscan comprar las otras categorías. Hay muchas terneras, vaquillonas, vientres, una oferta bien interesante la del escritorio de Leonardo Silvera. Se informó que el Frigocerro, el frigorífico que es propiedad del contador Diego Ortiz, un polémico empresario radicado en las últimas décadas por Durazno, pero que es uno de los grandes empresarios del país, de los hombres que tienen muchísimo campo, que es oriundo de 33, que fuera empleado municipal en sus comienzos, inclusive allá por la administración de Fernando Crosa en la Intendencia de 33, el contador trabajaba justamente como municipal. Así empezó su carrera de trabajador, él mismo lo cuenta, en una familia de empuje realmente, hasta convertirse en un multimillonario en estos tiempos. Fue dueño del frigorífico de Caballos, o es dueño del frigorífico de Caballos en 33, y después se quedó con ese frigorífico de Durazno, que se ha distinguido más que nada por la venta de carne ovina, por más que en este último periodo, este último año, ha trabajado más que nada en vacunos, pero era una de las empresas importantes de salida que teníamos en el país para la exportación de carne ovina. El polémico contador Ortiz, que es un industrial cárnico que también es criticado y polémico a nivel de la industria frigorífica, es el dueño de esa planta, que era la única que existía en Durazno y que ahora es una de las 3 que tienen. Durazno, por suerte, ha armado otros frigoríficos, reconstruyó el matadero que era de Paulino Martínez, y ahí funciona el Frigogí a través de 2 propietarios, Diego Caballero y Martín Piñeiro, y además se construyó el frigorífico de Terry Johnson, que ahora fue vendido al grupo japonés hace algunas semanas. En estos momentos la industria frigorífica de Durazno es noticia porque el Frigocerro despidió al secretario general del Sindicato de Trabajadores, Claudio Sánchez.
Dicen que fue horas después de que una sentencia judicial de segunda instancia volviera a dar la razón a los trabajadores en cuanto a la existencia de persecución sindical. La medida fue comunicada al dirigente mediante un mensaje de texto y se justifica en la grave situación económica y financiera que está sufriendo la empresa. Nos vemos obligados a reestructurar la misma a efectos de evitar su cierre. Como consecuencia de ello, prescindimos de sus servicios, teniendo los haberes por su egreso a su disposición, concluye el mensaje de texto que recibió el dirigente en su celular, según informó el diario El Acontecer. Esto lo publica el diario La Diaria desde Montevideo y dice que el integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Óscar Andrade, estuvo el sábado en una reunión con la mesa de plenario intersindical de trabajadores de Durazno, en la que afirmó que Frigocerro instala una lógica casi de la ley de la selva. Para Andrade, la industria frigorífica ha tenido un crecimiento exponencial de las ventas y de incremento de precios acumulados en condiciones de trabajo de extrema precariedad. Arriba de un tercio de los trabajadores, dijo Andrade, de esa industria terminan jubilándose por discapacidad, por condiciones de trabajo muy precarias. Andrade, que reclamó mayor severidad con la empresa de parte de la Inspección General del Trabajo y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ojo que estamos todos contra los gremios, ¿no? O los gremios se han generado una imagen de rechazo en la sociedad, pero este tema del frigorífico Durazno es un tema viejo y no es muy sencillo de analizar, a tal punto que los otros frigoríficos pudieron armarse en base al personal idóneo en el Frigocerro que prefirió irse. Con el contador tienen una guerra realmente y hay una política muy especial de trabajo ahí en el Frigocerro, indudablemente que lo hay. No es para apresurarse en cuanto a las opiniones, pero un nuevo conflicto gremial de la industria cárnica. Vamos a seguir con este tema. Ahora escuchemos a Alberto Gallinal. Vamos a hablar del lote 21 aquí en Neutral FM. Bueno, ¿y cómo encontraste este mercado de reposición? ¿Qué te ha parecido el lote 21, Gallinal? Bueno, yo creo que es un mercado que viene muy firme, muy bien, muy demandado, con muy buenos precios en prácticamente todas las categorías y con muy buena demanda en todas las categorías. Algunas categorías de precio por encima de nuestro remate pasado. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y el ternero, la vaca invernada, la vaquillona viene muy bien ahora. Creo que los ganados preñados van a andar muy bien también. Un remate en general te diría que lo catalogo como bueno, con buenos valores, con muy buen porcentaje de venta, no sé exactamente cuánto, pero venimos pegando los palos al 100%, casi te diría que si no venimos del 100, venimos en el 98%. Y bueno, en un momento donde hay falta de reposición, hay poca reposición. Y la oferta es chica, ustedes tenían poco ganado y ahora, por ejemplo, hay una liquidación que logró de repente 10 centavos por arriba, pero ganados excepcionales también. Sí, es que los ganados normalmente que logran precios por encima del mercado son los ganados buenos, ¿verdad? No son los ganados del medio. Los ganados buenos logran precios buenos, los ganados del medio logran precio del medio. Es una realidad. Y después la otra cosa que está influyendo mucho son los lotes, ¿verdad? Un lote de 30, 40 terneros no es lo mismo que un lote de 80, 90, ¿verdad? Es a veces no está fácil de convencer al vendedor de esos temas. Y bueno, pero es un tema, el vendedor creo que se autoconvence solo, ¿no? Sabe que trae 70 terneros y se lo compra un tipo soriano de Tacuarembó, de Salto, de donde sea. Y si vos llevas 30 terneros, te lo va a comprar alguien de la vuelta simplemente por un tema de flete. El flete de los 30 terneros en hacer 100 kilómetros cuesta exactamente el doble que el flete de 70 terneros. Entonces, hoy los costos son carísimos, sobre todo los costos de los fletes son muy caros, y trasladar a veces los ganados, entonces, no solo la calidad, es la calidad y el volumen muchas veces afecta mucho también. Claro, y por ejemplo, los terneros, ahora que los barcos están más tranquilos, por más que tú me vas a decir hay demanda, de cualquier manera suenan menos los negocios en estos días. Los negocios del ternero entero suenan menos,
porque la gran mayoría de los barcos ya se han completado, se están yendo, los negocios que quedan de ternero entero para adelante ya son más escasos, están prácticamente comprados, queda muy poco volumen para comprar, por algo bajaron un poco la mira y hoy los precios del ternero entero se ha bajado, te diría que entre 10 y 15 centavos en la gran mayoría de los exportadores. Pero igual de todas maneras hay una muy buena demanda por el ternero, porque está la gente aquí, los productores nuestros, queriendo comprar ternero. Hay poco ternero castrado, el ternero castrado se vendió muy bien, el ternero entero también se vendió muy bien, y te diría que en este remate no interactuó la exportación de ganado en pie y prácticamente el 100% de los terneros quedaron en manos de productores. ¿Qué hacían las terneradas en lote 21? Y bueno, había de todo, ¿no? Creo que una ternera livianita hizo 2.47 máximo, a $2, $2.05, los menos, pero un promedio general de la ternera era 2.10, 2.12, 2.15, esos terneros de 170, 180 kilos. ¿Están pesados los terneros o ya se vendieron casi todos los pesados? No, hay de todo, ¿no? En general las terneras están pesadas, venimos con un invierno bastante benevolente y tuvimos destetes de terneros muy pesados. ¿Y qué buscan especialmente los compradores? Porque eso depende también de quiénes andan. A veces los barcos quieren pesado, otras veces le quieren meter kilos, a veces son acopiadores, los invernadores prefieren livianitos porque le meten pastos baratos por la buena naturaleza que tuvimos. ¿Qué se busca hoy más que nada? No, yo creo que la gente hoy busca calidad de ganado, ¿no? Ganados parejos, ganados prolijos, ganados uniformes. Eso es lo que busca la gran mayoría de la gente. Si fueras a comprar un ternero, creo que apuntás a comprar eso. También tenés aquel invernador que por ahí le gusta comprar ganados livianos y de bultos baratos, o tenés aquel otro que por ahí le gusta pichinchar y no le importa si son desparejos, los van metiendo en la invernada y los van parejando, pero la gran mayoría de la gente le gusta comprar lotes parejos, uniformes, en cuanto a pelaje muchas veces y en cuanto a kilo, ¿verdad? Pero sobre todo en cuanto a kilo, eso la gente se fija mucho. O sea que hoy no hay una determinada característica que marque más agilidad para las ventas. De kilos, digo. No, te diría que hoy el ternero ese de 140, 180, 190 kilos es el ternero más buscado. Y que es lo que hay en la gran mayoría. El ternero muy livianito tiene un público muy particular porque hay que darle ración, hay que darle comida, tiene un montón de características. Y el ternero muy pesado es para seguirlo con determinadas características también. Ese ternero de 130, 140 kilos a 170, 180, 190 kilos es el más buscado. Continuamos disfrutando, informándonos y analizando para poder decidir con información de primerísima mano. Para poder decidir con la mejor información. Seguimos con Ramiro Ceballos. Acompáñenos. Y ya vamos a volver con Alberto Gallinal, integrante, decíamos, del lote 21 y consignatario que va a opinar sobre la actualidad de los negocios de la industria frigorífica en un momento trascendental para la colocación de ganado gordo, con, según Gallinal, una fuerte participación de los propios industriales con ganados engordados a corral que están abasteciendo esos frigoríficos que de cualquier forma están pagando valores realmente destacados por estas horas. Pero continuando con la temática y antes de entrar en la liquidación de Aberdeen Angus de Plaza Rural, con la palabra de el joven consignatario Conrado Dacuna, nos vamos a meter en la venta de campos, con la venta judicial de la firma Zambrano y Compañía, que semanas atrás vendió 3.500 hectáreas de Aratirí para pagar una deuda que la empresa de capitales de India había generado a través de una empresa de la Bolsa de Valores. Con la presentación de escritorio Walter Hugo Abelenda, que anuncia su próximo remate para el 3 de agosto en el local Los Aromos, con Freddy Morán, y además la feria del 16 tradicional en la Rural de Florida. Consulte en Florida al 4352-7297 al 99. Escritorio Walter Hugo Abelenda. Nuestro trabajo
es defender su esfuerzo. Y recordando también que este jueves 27 de julio se realiza el segundo gran remate del escritorio de Leonardo Silvera en el local Manuel Sarríes, en Illescas. A la fecha hay 700 vacunos, destacando 300 vientres Aberdeen Angus por liquidación. Además, entran bases de ganados de muy buena calidad, sola marca, Hereford, Cruzas y también Angus, lotes ajenos a esa destacada liquidación que se concreta este jueves. Se venderán también 350 lanares, sola señal. Remata escritorio Leonardo Silvera, financia el Banco de la República. Jueves 27 en Illescas. Nos vamos a la palabra del intermediario Pablo Albano, parte de la sección de campos del escritorio de Zambrano y compañía, para continuar conociendo detalles sobre lo que fueron las ventas de esos predios de Aratirí. ¿Cuál es la impresión que quedó, Albano, con respecto a esta venta de Aratirí por Valentines Arrochato? Buenos días. Mirá, creemos que fue una buena venta, considerando un poco lo que es el momento que estamos atravesando, que además está decirlo que es un momento que está complejo, la cosa digamos que no se sabe muy bien para dónde va a agarrar, pero estamos conformes, los vendedores están conformes y quienes compraron también están conformes, que en definitiva es importante que las partes, digamos, de un negocio terminen con satisfacción. Decías que los vendedores quedaron conformes, sin embargo se rumoreaba que pretendían recaudar los 7 millones de dólares. El tema es que, o sea, si uno considera el momento y pone en la balanza, digamos, que también es un remate judicial, que son campos que si bien son productivamente buenos, son campos ganaderos, cómo está la ganadería hoy, realmente esperar más de lo que se sacó, o sea, teniendo en cuenta todos esos factores era muy complicado. Y más, además, por tratarse de remate judicial, ¿no? Que ya por ser remate judicial, digamos que los precios de por sí van a ser menores a lo que es el valor de mercado. En la organización, en la previa, ¿ustedes imaginaban de que iban a haber estos precios? Sí, nos imaginamos valores dentro de estos rangos, digamos, o sea, por eso te digo que pensábamos que iban a andar en esos niveles y bueno, y más o menos fue lo que logramos y lo que obtuvimos. ¿Cuánto hubiera cambiado, por ejemplo, si la parte forestal, las empresas internacionales hubieran participado del remate? ¿Cuántos de esos campos tenían buenas aptitudes para árboles? O sea, podría haber mejorado, pero el hecho justamente es que el forestal tiene un precio tabulado, digamos, ¿no? Y más allá de que estén comprando o no estén comprando, tienen ese precio que no lo van a superar. Entonces yo no sé si realmente hubiera cambiado. Y por ahí hay empresas de estas internacionales que no intervienen en este tipo de operaciones, digamos, remates judiciales, sino que compran el campo, digamos, una vez que pasó por la etapa del remate. Y bueno, y ahí puede ser que haya cierta variación, pero digamos que dentro de lo normal, razonable que sería, o sea, el porcentaje que se le saca sobre lo que es un remate judicial, digamos, o sea, ese 25% más o menos que se habla que disminuye el precio por ser remate judicial. ¿Quedaron algunos sin comprar, que venían de repente con pretensiones más abajo? Sí, quedaron. Hubo gente que pensaba que iba a salir a valores por ahí un poco inferior. De hecho, venía con esa perspectiva. Como remate, si bien empezó un poco lento el remate, a lo último se volvió bastante más dinámico. Directamente vieron que el remate no era para ellos, teniendo en cuenta ese precio esperado, y se fueron sin comprar. Y con interés, digamos, y siguen buscando, ¿no? ¿Esos compradores eran específicamente interesados en la región de Sarrochato, los que operaron y los que quedaron sin comprar? ¿O simplemente se preocuparon por lo que es hoy la inversión para un buen momento quizás en el valor de la tierra? Sí, un poco las dos cosas. O sea, la zona porque es forestal, si bien no es la única, es una de las zonas forestales que yo creo que es bastante buena porque está relativamente cerca de lo que podría llegar a ser la futura planta de UPM, y también un poco, como decís tú, aprovechando el momento y tratando de buscar la oportunidad que bueno, que en definitiva no se les dio. Pero teníamos gente que pensábamos que iban a operar, que finalmente no lo hicieron, que eran forestales, una empresa del exterior, no es la empresa más grande, digamos, pero es una empresa que tiene extensión en el litoral este, el Uruguay, digamos, que finalmente no pudo comprar. Ramiro Ceballos y compañía.
Para saber un poco más sobre negocios y comercio exterior. Actualidad y proyección. Periodismo independiente y comprometido. Para entender sobre lo que se viene. Analizando junto con quienes determinan los cambios que influyen en nuestras actividades. Ramiro Ceballos y compañía. Y hablemos sobre la liquidación de ganados a Aberdeen Angus. Decíamos, la firma Carlos A. de Freitas, los hermanos de Freitas consignaron conjuntamente con Conrado Dacuna en el último remate de Plaza Rural. Vamos a preguntarle al intermediario que trabaja desde Valle Ordóñez y Nico Pérez, que ayer además tuvo feria con la firma de Daniel Silveira en el local Gijena. Vamos a hablar sobre la venta de los Aberdeen Angus en ese remate por pantalla. Y después vamos a seguir el diálogo, tanto con Albano como con Alberto Gallinal, para comprender no solo lo que está sucediendo con el mercado de tierras, sino también con la venta de ganados de reposición, los terneros, los ganados a frigoríficos. Además, serán analizados, o el negocio de la industria cárnica, por el intermediario Gallinal. Pero antes escuchamos a Conrado Dacuna, que nos pone al tanto sobre una venta de las importantes que ha existido en estos últimos días relacionadas a establecimientos de esta región del país, con la presentación de Walter Hugo Abelenda, que invita para el jueves 3 a su feria en el local Los Aromos, con Freddy Morán por José Valle y Ordóñez. También con la presentación del escritorio de Leonardo Silvera, que remata este jueves, el jueves 27, mañana, la venta de 700 vacunos, sobresaliendo 350 Corridel, Sola Señal, además 300 vientres Aberdeen Angus de muy buena calidad. Hay excepcionales ganados para mañana en Illescas. Nos vamos a la palabra de Conrado Dacuna. Bueno, Conrado Dacuna consignó un ganado Aberdeen Angus, ¿puede ser, en Plaza Rural? Sí, todo base Aberdeen Angus de la zona de Sauce y Illescas. Eran 320 reses para este remate, sí. Y en definitiva, ¿qué tipo de ganados? No, ganado de estancia, de años, clasudo, hijo de toros conocidos de ahí de la zona de la cabaña San Manuel de Ristron, todo base Angus, buen ganado. ¿Y las categorías? Y trajimos ternera, vacas de invernada, vaquillonas de 1 a 2, 2 lotes de vaquillonas más de 2, vientres preñados y pieza de cría. O sea que ganado de todo tipo de kilos. Sí, variado las categorías y los kilos, una liquidación parcial que por un negocio de compra de campo que por suerte fue bastante bien. Bueno, ¿y ese ganado que estaba sobre el departamento de Florida viene a ser? Sí, en Florida, sí, en Sauce y Illescas, el paraje, sobre la ruta 14. ¿Cómo se vendió? Se vendió bien, un remate que estuvo ágil y se vendieron bien todas las categorías, en todas las categorías por arriba del promedio y ganados que estaba con muchos kilos. El único ganado que anduvo abajo del promedio doblaban kilos a todas las otras categorías, que fue la vaquillona de más de 2 años. O sea que eran vaquillonas pesadas o muy desarrolladas. No, de buen desarrollo y caja y pesadas, ya te digo, pesaban, un lote pesaba 398 kilos y el otro 430. ¿Y cómo se pagaron esas? Esas se pagaron 1.36. ¿Y el promedio de esa categoría cuánto dio? El promedio de esa categoría fue 1.52. O sea que dio unos 16 centavos abajo. Sí, 16 centavos abajo, pero ya te digo, en kilo tenían 30, 40, hasta 60 kilos más que las otras categorías. ¿Y quiénes compraban, por ejemplo, esos lotes? ¿De qué zona? Se repartió todo, gente de Durazno, de Rocha, gente de Cerro Chato estuvo picando los lotes, pero no compró al final, pero se repartió para todo el país. ¿Y las otras categorías cuánto se pagaron? Y tenemos acá las vacas de invernada se pagaron 1.28, que el promedio fue 1.25, se pagaron 1.25, que el promedio fue 1.28. Después las terneras se pagaron 1.94, que el promedio fue 1.89. Las vaquillonas de 1 a 2 se pagaron 1.57 y los vientres preñados 605. O sea que arriba de $600 la vaca preñada. Sí, la vaca preñada sí era una. ¿Parir cuándo? Y eso era medio desparejo, por eso capaz que no se sumó algún otro dólar, porque eran vacas que tenían preñeces de 2 a 6 meses, que iba a ser media despareja la aparición y tal vez por eso no se pagó tanto como otros lotes, pero no, anduvo bien. 600. Comparando con el resto de los lotes, $605, ¿qué significa? No, fue de los precios de punta. Se vendieron vacas a 500, 550, 520. Después había un ganado de pérdida que sí que alcanzó a pagarse $800. ¿Vacas nuevas, estas tuyas? Sí, de medio diente, pero dan 2 crías fácil. Y decías vaquillonas, por ejemplo, ¿de qué quilaje?
Las livianas, esas que me nombraste a 1,57. Las vaquillonas de 1 a 2 pesaban 285 kilos, eran pesadas también. ¿Y piezas de cría? Las piezas de cría se pagaron 382, eran 54 piezas. ¿Y cómo eran los terneros? Terneros chicos, de 25 días a 2 meses. ¿Y las vacas? Las vacas buenas, todo el ganado parejo estaba bien boqueado por el hombre, un ganado muy bueno la verdad y bien manejado, y eran vacas muy lindas. ¿Sí? ¿Habían consultado mucho en lo previo por ser Aberdeen Angus? Sí, eso es una ventaja, que informamos los lotes con tiempo y con la herramienta de la proferta marchó mucho, hubieron profertas en todos los lotes y por suerte marchó lindo. ¿Y en Vallordóñez, Nico Pérez, Apical no quedó ningún lote? No quedó nada. ¿Y hubo interesados? Sí, interesados cantidad y quedaron con ganas de más ganado, pero ¿Participaron por teléfono, por ejemplo? Sí, participó gente de Olimar Chico, de Valle, de Illescas, participaron, sí. ¿Todos los lotes vendidos con plazo o alguno de otra condición? No, se vendieron casi todos con plazo y el lote de más volumen, que fue el de vientre preñado, ese se vendió contado. Iba con plazo 90 días, pero el hombre lo paga contado. Lo invitamos a seguir con Ramiro Ceballos y compañía. Para saber un poco más sobre negocios y comercio exterior, actualidad y proyección, periodismo independiente y comprometido, para entender sobre lo que se viene. Analizando junto con quienes determinan los cambios que influyen en nuestras actividades. Y seguimos hablando con Alberto Gallinal. Ahora hablemos de los frigoríficos y también de la reposición. Sobre este mercado de haciendas, después de una jornada con lluvias, vamos a ver qué sucede en este día miércoles con respecto al clima. Está faltando agua para el campo, además estamos en invierno y siempre es importante la lluvia, siempre hace falta, porque después del invierno se viene la primavera y por supuesto se va secando y es importante generar justamente las alternativas en esta fecha. Nos vamos a ir metiendo con la segunda parte del diálogo de Alberto Gallinal para entender un poco más sobre esta realidad del mercado ganadero. ¿Los acopiadores cómo están? Los barcos de repente están llenos con las concentraciones y se van a mover en algunas semanas quizás. ¿Los acopiadores cómo se han movido en estas últimas semanas? No, están tranquilos, porque lógicamente el precio se viene viendo de que a mediano plazo viene disminuyendo, o por lo menos en estas semanas pasadas el precio tuvo un repunte, completaron barcos y ahora se tranquilizó. Para adelante aparentemente los pedidos de exportación o los pedidos para sacar ganado no son muchos. Y bueno, eso indica de la cosa aparenta que va a estar un poco más tranquila. Pero viste cómo es esto, lo de una semana a la otra sale un negocio nuevo y salen a comprar y se revoluciona todo. Yo creo que está un poco más tranquilo y los acopiadores lógicamente están más tranquilos. ¿Y la ternera hembra cómo la ves? ¿Cómo ha sido este invierno? Y bueno, se ha vendido muy bien, hemos tenido muy buenos negocios de ternera, muy buenos negocios de vaquillona, se ha vendido muy bien, pero diría que en su gran mayoría para el mercado interno y para los invernadores. ¿Hayas que son buenos precios los de la ternera? ¿Son muy elevados, cautelosos? ¿Cómo viene el tema precios para las hembras? No, con respecto al ternero, están muy cautelosos, ¿no? Si lo miramos a lo que vale un ternero entero hoy, que te hace 2.15, 2.18, 2.20 promedio, o 2.17 o 2.10 de promedio, y una ternera hace 1.60, 1.65, 1.70, lógicamente para mí le falta a la ternera hembra, le entra bastante más precio. Pero eso es un poco fruto de que el ternero ha sido elevado en cuanto a sus precios, teniendo en cuenta la aportación de ganado en pie, y la ternera es directamente para el consumo interno, ¿no? Y sobre el gordo, ¿qué opina Gallinal? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en agosto? No es sencillo acertar, pero el mercado cambió en estos últimos 15 días. Hubo, podríamos decir, un desabastecimiento de la industria frigorífica y un movimiento de los precios que llama la atención. Sí, yo te diría que no tanto el desabastecimiento como decís tú, ¿no? Estamos faenando 42, 43, 44 mil reses, venimos faenando capaz que 5 o 6 mil reses con respecto a semanas anteriores por debajo, pero es un muy buen volumen de ganado para la época, por encima de las 40 mil reses en esta época, te diría que es un muy buen volumen. Volumen se viene haciendo. No se ve mucho ganado gordo arriba de los campos, esa es la realidad, arriba de los verdeos no se ve mucho ganado gordo, pero se está haciendo volumen. Yo creo que la industria está muy bien autoabastecida de todos esos ganados
Llama la atención que de repente quedaron como desesperados en estos últimos días por ganados, o calcularon mal o se terminó la oferta. No, yo creo que no calcularon mal y yo creo que la oferta tampoco se terminó. Ganado hay, no un disparate, pero ganado hay. De hecho, vemos los ritmos de faena. Hace 2 meses que venimos diciendo se acaba el ganado gordo, se acaba el ganado gordo y la faena sigue por encima de las 40.000 reses, así que ganado hay. La industria está muy comprada y se autoabastece, eso es una realidad que la vemos a diario. En mucho más volumen del que pensamos, ¿verdad? Yo creo que los ganados propios de la industria son mucho mayores y de los convenios que tiene con los distintos corrales son mucho mayores a lo que estamos pensando y que lo vemos a diario en la industria. Y un ganado gordo que viene muy firme, con muy buenos valores y que ojalá se mantenga en esta próxima semana, ¿no? Lo que la gran mayoría, te diría que de los operadores estamos viendo, de que el mercado viene continuando y viene firme. Ahora, la bola de cristal muy para adelante es difícil. ¿Y en agosto qué crees, que va a ser alta la faena también? ¿O hay quienes creen que se está por reducir debido a que ya no queda mucho ganado y que en base a plata tampoco la van a poder sostener? Bueno, la perspectiva era de que en verano se faenó muy bien y en otoño se faenó muy bien. De que entrar en invierno íbamos a tener una faltante de ganado, íbamos a tener un hueco ganado. Ese hueco todavía hasta ahora no se ha visto. Yo creo que en algún momento puede ser que falte algo, pero también creo que el invierno ha sido muy benévolo, las praderas están muy buenas, los verdeos están muy buenos, los campos naturales te diría que están empezando a brotar ahora. No hemos tenido un invierno riguroso y eso creo que ayuda mucho al productor. O sea que ves con buenos ojos agosto. Yo creo que sí, yo veo con buenos ojos agosto y septiembre. Creo que para adelante también, ojalá que climáticamente no pase nada raro y ojalá que la industria también siga, yo no digo que siga subiendo, sino que mantenga estos niveles de precios por 2 o 3 meses para adelante para que el productor pueda hacer promedio al cabo del año, ¿verdad? Continuamos disfrutando, informándonos y analizando para poder decidir con información de primerísima mano. Para poder decidir con la mejor información. Seguimos con Ramiro Ceballos. Acompáñenos. Y cerramos esta propuesta de hoy hablando de campos y del mercado de las tierras de la región de Cerro Chato, ahí en el límite de Florida 33 y Durazno, en esa zona donde hay distintos tipos de suelos, como en todas las regiones, en definitiva, del país, pero donde hay buenos campos, más allá de que algunos pudieran servir justamente para la explotación minera. De cualquier manera, los predios que se vendieron no son los de preferencia minera, se vendieron campos que estaban en la región y que más que nada se rumoreaba habían sido adquiridos por la empresa Aratirí para generar el agua de esa represa inmensa que se decía se iba a construir para después enviar a través de un mineroducto el material o la materia prima para el puerto de aguas profundas que se iba a instalar allá por La Paloma o en las cercanías a la ciudad o al balneario rochense. Pero seguimos hablando de las tierras y del negocio que concretó la firma Zambrano y compañía con el intermediario Pablo Albano, parte de esa importante firma de consignaciones. ¿Y qué incidencia tuvieron en el remate los productores agropecuarios de la zona de Valentines y Cerro Chato? Sí, aproximadamente un 50% del remate de la tierra que rematamos, quedó en manos de propietarios de la zona, que es una consulta que mucha gente me hizo, ¿no? Yo creo que es bueno para la zona, que gente misma de la zona haya comprado, haya aprovechado a expandirse en área, y el otro 50% fueron inversionistas uruguayos, pero había gente que era de otros negocios o gente que vendió campos, por ejemplo, un cliente que vendió un campo en el litoral y compró ahí más ganadero, o sea, se cambió un cambio de rubro, pasó de lo agrícola a lo ganadero, pero fue 50 y 50 la proporción entre unos y otros.
Para los inversionistas que tenían el dinero es un momento muy bueno para reinsertarse. Yo creo que sí, es un lindo momento para reinsertarse en el mercado de la tierra. Hay quienes, como todavía por ahí piensan que puede llegar a haber alguna nueva baja o algún reajuste a la baja, no están ingresando a comprar, pero te diría que ya la gente está pensando como que esto pudo haber tocado fondo y están pensando en comprar, y de hecho fue lo que pasó un poco. Mucha gente se interesó porque están detectando la oportunidad. ¿Y los precios más elevados quiénes lo pagaron? ¿Los inversionistas o los productores de la región? No, los precios más elevados lo pagaron gente de la región que estaba, o sea, vecinos, digamos, gente que tenía campos cerca y que querían expandirse en área, y eso los obliga a pagar un poco más, ¿no? Porque por ahí tenían la competencia del inversionista que estaba picando también, y llevó a que para comprarlos tengan que pagar un poquito más de la media. Porque si analizamos individualmente las compras, el volumen principal de tierra fue para inversores, no fueron para productores de la zona. Sí, o sea, más o menos sí, como te dije en un principio, fue 50 y 50, en realidad no fue tan exacto, fue un poquito más para inversionistas. Individualmente de repente un inversor compró, no sé, 1000 hectáreas y desde la región acumulaban, pero en varios. Exactamente, ahí va. Hay un ejemplo, un cliente que te digo que se pasó de rubro agrícola al rubro ganadero, compró 1300 hectáreas solamente, y después... De la zona, por ejemplo, no hubo ninguno que comprara 1300 hectáreas. De la zona no, el máximo de la zona compró 730 hectáreas, que fue un padrón solo que se vendió, y después compraron de a 50, 72, esos sí que eran vecinos eran, y después gente que tenía en la zona compró 300, por ejemplo, también. ¿Y las mejores tierras en índice CONIAT, cuánto se pagaron? El mejor campo de índice CONIAT era un campo chico que estaba aislado, eran 152 hectáreas, que tenía 104 de CONIAT, se pagó 2.200 y pocos dólares, que era un excelente campo productivamente hablando, con suelos invernadores muy buenos, y realmente hubo puja de vecinos. Por ejemplo, ese campo lo picaron 3 personas en la zona, que obviamente les servía para aumentar en área y mejorar en producción, digamos, promedio, ¿no? La unidad fue el que se vendió más caro. Ese campo se supone que estaba del lado de Durazno, ¿sobre Las Palmas o sobre Valentines? Ese campo estaba del lado de Durazno, sobre Las Palmas estaba, sobre Ruta 19 con excelente acceso, que hizo un poco lo que, digamos, que se revalorizara. Claro, ¿los campos de Durazno eran los mejores o no necesariamente? No necesariamente, pero en promedio sí, o sea, por lo menos el índice CONIAT sí. Yo sé que el índice CONIAT no es todo, pero te da una orientación bastante aproximada de lo que es la productividad de los campos, y Durazno eran unos puntos mejor que Florida. Y además del padrón de 152 hectáreas, tenía las 700 que tenían suelos muy lindos, más allá del CONIAT, ¿no? Y después estaba el padrón de la Tapera también, que tenía muy buenos suelos invernadores profundos, con tierra, que hizo que a la hora de vender tenga su peso. ¿Mucha gente se preocupó por los campos en la previa? Sí, consultas hubieron varias, lo trabajamos prácticamente, o sea, hacía tiempo ya que veníamos en conversaciones con personas, pero el último mes aumentaron mucho las consultas, te diría, hubieron por encima de las 100, pero es como todo, en la medida que se va aproximando la fecha del remate, fue disminuyendo hasta que, bueno, finalmente el remate, o sea, vino más gente de lo esperado, pero operaron menos lo que creíamos. ¿Y cómo incidirá esto en el mercado nacional? Porque en la región ha habido como un panorama, si se quiere, negativo en los valores, porque el productor quería imaginarse que los campos valían $3.000 y desde hace tiempo ustedes, los operadores, están indicando que ha habido una pérdida de valores importante. Sí, yo creo que sí, pero de todos modos, o sea, algo que lo manejo contigo y con todos los productores cuando me hablo, con los clientes, digamos, es que pensamos que estamos llegando a un valor piso de, digamos, lo que sería la caída del precio de la tierra que ha existido. ¿Y por qué te digo estamos esperando? Primera cosa, pues, o sea, nadie lo sabe. Pero segundo, que es importante tener en cuenta que la caída del precio un poco responde a la caída del precio de los commodities. O sea, cae el precio de los commodities, tanto soja como carne, cae el precio de la tierra. Pero yo creo que ya hemos, por lo menos lo que ha demostrado en lo que va del año, llegamos a un punto de equilibrio en el precio de la carne y en el precio de la soja, y yo creo que eso está determinando, por lo menos, que no, en función al valor de los commodities, no siga cayendo el precio de la tierra. ¿Ha tenido buena resonancia, fuerte repercusión el tema de los campos, las ventas de Aratirí? Porque en la región de Cerro Chato, insisto,
sonó mucho en la zona porque obviamente siempre hay expectativa de cuánto valen las propiedades, pero en el resto del país ¿tiene incidencia? Mirá, la gente te consulta, obviamente, y quienes quieren vender por ahí a veces sacan cuenta y tiene incidencia. Pero ya el hecho de que sea remate judicial también, yo creo que eso, digamos que marca una realidad distinta a lo que hubiera sido una venta normal de mercado, que en definitiva es la que hay que tomar como referencia, ¿no? Pues si bien el remate judicial tiene incidencia, no deja de ser remate judicial y históricamente los precios del valor de la tierra en un remate son inferiores a lo que es el precio del mercado en una venta normal. Ramiro Ceballos y compañía. Para saber un poco más sobre negocios y comercio exterior, actualidad y proyección, periodismo independiente y comprometido para entender sobre lo que se viene. Analizando junto con quienes determinan los cambios que influyen en nuestras actividades. Ramiro Ceballos y compañía. Estamos llegando al final, nos vamos a reencontrar si Dios quiere el próximo viernes con más información agropecuaria aquí en Neutral FM. Con gusto vamos a elegir otros temas y otros protagonistas que nos entretengan y nos aporten información de primera mano para saber qué está sucediendo con la actividad regional, pero también con todo lo relacionado al agro a nivel de país. Han sido muy amables. Los invitamos a seguir prendidos a la emisión de Neutral FM. Gracias.